Bueno, estoy por acá. Con otra entrega de un aspecto que viene un poco a aclarar algunas preguntas que me estuvieron haciendo respecto a aclaraciones que me estuvieron haciendo con respecto al tema del video 6. Teníamos a esta persona acá, ¿no? Que supuestamente era la persona a la que se le demandaba escucha. ¿Está? Aquí hay oyentes externos que le demandan escucha porque no se sienten escuchados. Entonces vimos que esta persona, cuando estos oyentes externos le demandan escucha y no se sienten escuchados, y ella hace un esfuerzo por escuchar, en vez, cuando ellos no se sienten escuchados, los demandantes externos de escucha, que pueden ser hijos, que pueden ser alumnos, que pueden ser amigos, que puede ser la pareja, no se sienten escuchados, ¿no? Acá entonces hay una demanda de escucha. No se sienten escuchados. Ella se remite a su estado niña. Ella entonces se remite a su estado niña. Y en su estado niña, lo primero que ve es el enorme dolor de esa niña que no fue escuchada. Pero después empieza a ver que debajo de esa niña que no fue escuchada hay un enorme campo mórfico de niños que no fueron escuchados, ¿no? Esta niña condensa un campo mórfico de muchos niños que no fueron escuchados. Por ejemplo, esta persona, tanto en sueños como en procesos de meditación, se ve atormentada por cantidad de niños que lloran muertos de hambre en una catástrofe o en guerras, ¿no? O en determinadas situaciones, ¿no? Cantidad de niños, ¿no? Memorias del inconsciente colectivo de cantidad de niños que no fueron escuchados, ¿no? Gritos de niños llorando, 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 ¿no? Que no fueron escuchados, ¿no? Y todo esto es traído por la propia niña interior, ¿no? Entonces, toda esta información de esta niña viene ¿a dónde? A esta escucha. Cada vez que viene esta exigencia de escucha, a esta persona que escucha se conecta. Cuando de alguna forma le viene una demanda de escucha y no logra escuchar, porque se esfuerza para escuchar, porque tiene todo este antecedente, ¿tá? Esto tiene que ver con el pasado, ¿tá? Y esto es una demanda de escucha que se origina en el presente, ¿tá? En el presente, un oyente que le exige escucha, ¿tá? Que si está exigiendo escucha, estas personas también están en su niño, ¿tá? Uno puede plantear desde el adulto a adulto, estoy sintiendo que no me estás escuchando lo suficiente, pero si hace todo el esfuerzo por escuchar y no logra escuchar, como vimos en el video anterior, no hay vuelta, no hay vuelta. O tendrás que conseguir otra persona cuyo rango, ¿no? ¿Se acuerdan? El rango, que haya más coincidencia, ¿no? En la vibración, ¿no? Más coincidencia en la vibración que te pueda entender. Si no, no hay vuelta, no hay vuelta. Es como pedirle a un perro que maulle y a un gato que ladre. No hay vuelta.
Entonces ahí hay una historia. Si acá hay una exigencia importante y una queja y una demanda importante hacia este, ¿no? Hacia este, ¿no? ¿Quién no es escuchado acá? ¿Quién no es? ¿Es el niño interior? ¿O hay también acá, como acá, otra cantidad, ¿no? De niños que no fueron escuchados? Pero esta persona no lo tiene que hacer. Esta persona se va a ocupar de qué? De su historia que tiene que ver con esto. A lo mejor esto por resonancia mueve algo ahí. Y puede ver que la falta de escucha que tiene este niño interior no es solo de él, sino que tiene que ver con una cantidad de niños de su árbol genealógico o del inconsciente colectivo que tampoco fueron escuchados, que se muestran a través de él. Bueno, cuando esta persona empieza a incluir a este niño y empieza a incluir a todos esos niños, ¿no? A ese campo de niños que no fueron escuchados, ¿tá? Y entonces, acá es bien importante esto, porque la inclusión, y esto es bien importante, la inclusión implica incluir siempre al excluido y al excluidor. Los niños no escuchados, a través de la no escucha, fueron ¿qué? Excluidos, ¿no? Y los que no escucharon fueron excluidores, ¿no? Pero estos a su vez, para no poder escuchar, anteriormente no fueron excluidos. De todas formas, estos actúan como víctimas, ¿no? Como víctimas porque no fueron escuchados, y estos actúan como perpetradores porque fueron los que no escucharon, ¿tá? Quiere decir, estos porque de alguna forma necesitaban algo, ¿no? Que lo reclamaban y no se les daba, y estos porque no pudieron dar. Y entonces terminan siendo perpetradores por omisión. Pero detrás de ellos también hay cantidad de niños, están los dos, ¿tá? Entonces, en abstracto nosotros vamos a poder incluir. Desde acá vamos a excluir a los niños que no fueron escuchados y a los adultos que no pudieron escuchar. Porque adentro de esos adultos que no pudieron escuchar también viven niños que no fueron escuchados, ¿tá? Entonces, esta persona necesariamente va a tener que tomar distancia de esto. Y se va a tener que dedicar ¿a qué? A este proceso. Es muy posible que esta persona, desde su propia demanda, no pueda entender esto. Y entonces se sienta excluida, se sienta abandonada, se sienta un montón de cosas. El tema es que si esta persona que no está pudiendo escuchar, porque apenas se le exige la escucha, entra en un estado de desesperación. Y en ese estado de desesperación, de verdad, cada vez puede escuchar menos. Lo que esta persona tiene que resolver es esto acá. No hay vuelta. Así que aunque esta persona, estos oyentes que quieren ser oídos y que quieren ser escuchados, con un nivel de profundidad de escucha que no van a lograr conseguir, ¿no? Quizás no entiendan. Quizás no entiendan que esta persona ponga un parate, ¿no? Ponga un parate, ¿no? Y se dedique a esto. Y que esto por resonancia pueda o no mover algo acá. Ahora, esto me lleva a un planteo muy claro, que es el estado del famoso PAM, ¿no? Los tres estados de la persona, ¿no? El estado adulto, el estado padre, el estado adulto y el estado niño. El estado padre, el estado adulto y el estado niño.
¿Quién es el que se siente no escuchado y sigue demandando escucha? Es el estado niño. ¿Está? Este estado niño que siente que le falta y que el estado padre le debe escucha. Ahora resulta que este estado padre, por montones de cosas, por lo que ya vimos anteriormente y por otras razones, cuando se le pide escucha entra en ese estado de desesperación. Se va a forzar escuchar, pero le van a salir las cosas al revés. Porque acá la historia es que este que está en estado niño, demandando escucha y reprochando que no es escuchado, lo que tiene que hacer es colocarse en qué? En el estado adulto. Y lo que tiene que hacer es colocarse en el estado adulto. Entonces, ¿qué hace este adulto? Deja de demandar escucha a la afuera. Y empieza ¿a qué? A hacer un proceso de escucha profunda. Con la técnica que sea. Hay 20.000 técnicas donde uno puede empezar a escucharse uno mismo. Porque toda la historia es que uno pueda empezar a escucharse a sí mismo. Hay muchas técnicas de meditación, ¿no? Que no son las meditaciones guiadas, que en realidad no son meditación, son viajes guiados, ¿no? Hay técnicas de meditación donde uno puede llegar a ese mundo, a ese estado interior, ¿no? Técnica de meditación donde uno simplemente empieza a hacer silencio y se empieza a escuchar en ese estado de quietud donde empieza a escucharse, pero para uno escucharse a sí mismo tiene que detener la mente. La escucha en este estado adulto hay que detener la mente, aunque sea un instante, pero hay que detener la mente para que el adulto se pueda escuchar a sí mismo. Y lo mismo acá. ¿Ya? Tiene que subir del estado niño a este estado. Y tiene que bajar de este estado padre, un padre culpógeno que se sienta en falta, tiene que bajar a este estado adulto para escucharse. Cuando se escucha, puede empezar a aparecer todo eso que vimos, ¿no? Aparece, que de alguna forma, haciendo una meditación, le aparecen todos los niños gritando y llorando y pidiendo ayuda y gritando y llorando. Información que puede aparecer cuando la mente lineal racional se detiene y aparece información de trauma del pasado. ¿Ah? Entonces recién acá es posible una comunicación. Si no, el otro enganche es terrible. Va a seguir demandando escucha. Se siente en falta porque no logra la escucha que necesita. Ni se termina de escuchar a sí mismo, ni tampoco. El adulto demanda mucho menos escucha del otro. Y comienza un proceso de profunda escucha de sí. De profunda escucha de sí. ¿No? Entonces, ese proceso de profunda escucha de sí lleva justamente a recibir las respuestas. En la búsqueda de visión, una persona va y se planta durante 4 días con unas preguntas a recibir una respuesta. No le pregunta a nadie, ni espera que nadie le escuche. Va a escucharse a sí mismo. Se planta 4 días en una búsqueda de visión. Porque ahí quiere empezar a escucharse a sí mismo. ¿Y qué es escucharse a sí mismo? ¿Ah? Es escuchar a la voz del alma. Es escuchar a la voz profunda de mi ser esencial. Que aunque yo no me dé cuenta, tiene todas las respuestas. ¿Ah? Que no es tampoco una mente especulativa que inventa respuestas. ¿Ah? Es una voz muy profunda. Y la historia es que esa respuesta involucra a todo el cuerpo. ¿Ah? Es una respuesta que involucra a todo el cuerpo. No es una respuesta en automático de la mente. Es una respuesta que viene desde la profundidad del ser. Y que de alguna forma todo el cuerpo está
profundamente involucrado en esa respuesta y en ese momento. ¿Tá? Esto no es tan fácil. Hay mucha gente que yo siento que escucha un video, ve una técnica y rápidamente cree que la captó. Y se pone a tratar de trabajar con esa técnica. Y en realidad, si no la entendió a fondo, la cosa se complica. Y se complica bastante. Se complica bastante porque ahí es donde surge el autoengaño. Y cuando surge el autoengaño, es bien importante estar con el máximo de sinceramiento que uno pueda llegar a ser capaz para poder captar ese autoengaño. Y poder estar observando ese autoengaño pero de una manera serena y relajada. La otra cosa que hoy les quería mostrar es, se habla mucho de patriarcado, pero no se entiende mucho la relación con del patriarcado con el dinamismo patriarcal. El patriarcado es una conformación, es una forma que toma en determinado momento el dinamismo patriarcal, pero el dinamismo patriarcal es muchísimo antes del patriarcado. Entonces vamos a empezar por las tres dinámicas más importantes. Hay más, pero vamos a trabajar por las tres dinámicas que podemos conocer hoy en día. Tenemos que el dinamismo matriarcal está directamente relacionado con la tierra. Entonces, el dinamismo matriarcal relacionado con la tierra está marcado por ese cono. Entonces, en este cono tenemos que el dinamismo matriarcal se establece en el humano cuando la vida estaba centrada en la aldea y siendo la mujer la que en una profunda relación con la tierra se dedicaba a todo lo que tiene que ver con la supervivencia, ¿no? Sostener el fuego, que el fuego no se apagara, no era tan fácil encender el fuego, no tenían un encendedor. Bueno, todo eso que más o menos ya sabemos, que el trabajo con el cuero, todo ese trabajo, ¿no?, que hacían las mujeres rodeadas en torno al fuego. Por eso el fuego se vuelve como el centralizador y el eje del círculo de convivencia. Lo que de alguna forma salen de ese centro y hacen vueltas son los hombres que salen de casa. ¿Tá? Entonces, pero siempre vuelven ¿a qué? Al poder centralizador que tiene la mujer en la aldea. Ahora resulta que el tiempo sigue avanzando y las tribus empiezan a ser más grandes y empieza a crecer. Y empieza a ser necesario ¿qué? Empiezan a aparecer no las pequeñas migraciones de las tribus nómades que se movían de acá un poquito para allá, un poquito, no, sino los procesos de las grandes migraciones. Entonces, en el proceso de las grandes migraciones, lo que empieza a pasar en los procesos de las grandes migraciones es que, ¿quién se va a encargar de guiar? El que se va a encargar de guiar
va a ser el hombre, porque ya en sus salidas de casa, ya era el que se retiraba un poco más. Entonces, el hombre va a ser el que va a empezar a guiar. Entonces acá surge el dinamismo patriarcal. ¿Dónde? La mirada va a estar ¿dónde? Arriba. Lo más importante para ellos es las estrellas. Las estrellas son los que los van a guiar y los van a orientar. Entonces van a poner la mirada acá arriba en vez de acá, como estaba en el matriarcado. Acá tenemos el matriarcado, el dinamismo matriarcal y acá el dinamismo patriarcal. Acá, ¿cuáles son las direcciones en el matriarcado? Hacia abajo, hacia adentro, o sea, va a ser centrífugo hacia el centro del fuego, todos hacia adentro del fuego, hacia adentro, hacia abajo y hacia atrás, porque va a haber una necesidad muy grande de recuperar ese pasado, ¿no? Y aprender todo el tiempo de ese pasado y actualizarlo con una actualización muy lenta, ¿no? Con una actualización muy lenta, pero siempre actualizando, ¿no? Entonces tenemos acá hacia el dinamismo es hacia abajo, hacia atrás y hacia adentro. A ver si lo pongo más, que quede más claro. ¿Tá? De afuera hacia adentro. ¿Tá? ¿Tá? De afuera hacia adentro, hacia abajo, hacia la tierra y hacia atrás, hacia el pasado, de donde recuperaban conocimientos para traerlos al presente. En cambio acá, ¿qué pasa? Acá, en la época de las grandes migraciones, empieza a ser como hacia afuera, hacia arriba, mirando las estrellas y hacia adelante. ¿No? Dinamismo matriarcal y dinamismo patriarcal. Ahora resulta que en este momento nosotros estaríamos entrando en la era del dinamismo de la alteridad. ¿Dónde se ve el dinamismo de la alteridad? Acá. El dinamismo de la alteridad se ve acá. En el dinamismo de la alteridad no es ni la madre tierra ni el padre cielo, es el hermano. ¿Está? Es el hermano, es el otro. Es poder entrar a la mismidad para poder acceder a la otredad. O sea, el vínculo más importante acá era la tierra. Cuando empezó el patriarcado, el vínculo a tierra se rompe, y esto es bien importante, que me olvidé de decirlo, el vínculo con la tierra se rompe en el patriarcado, porque acá el patriarcado, en lugar de la tierra, coloca ¿a qué? A la madre iglesia, ¿no? Rompe este vínculo y en el lugar de la madre tierra pone a la madre iglesia, y se produce la total desconexión con la tierra en el dinamismo patriarcal. Ahora, en este dinamismo de la alteridad se tiene que recuperar esta línea. Se va esto y se tiene que recuperar en primer lugar esto sin que se vaya esto. O sea, se conserva el dinamismo patriarcal y se recupera el dinamismo de la matriarcal para lograr esta posibilidad de la relación entre los hermanos, ¿no? Entonces acá empieza un vínculo donde de alguna forma, al volvernos adultos, podemos movernos y empezar a relacionarnos de adulto a adulto desde un lugar de una apertura a la diversidad, ¿no? Esto es bien importante, ¿no? Para eso les voy a poner, les voy a ir mostrando, ¿no? El pasaje que implica, ¿no? En este sentido, este cambio, ¿no? Digamos que estamos acostumbrados a un humano, un individuo que está de espaldas a sí mismo. Un individuo que a sí mismo no se ve, que está de espaldas a sí mismo.
Este individuo que está de espaldas a sí mismo, que no se ve, que no se conoce, que no sabe quién es, va a ser el mismo individuo que va a estar en contra del individuo. Este individuo va a estar en contra del grupo. El grupo se va a poner a la vez en contra del individuo. ¿Ah? El grupo va a estar en contra del grupo. Y todos juntos contra la naturaleza. ¿Ah? Vamos a poner en contra. ¿No? Uno en contra del otro, yendo al choque permanentemente, ¿no? Bueno, el dinamismo de la alteridad, lo primero que implicaría sería que el individuo esté de frente a sí mismo y se pueda ver, ¿no? Que se pueda empezar a ver a sí mismo. Entonces el individuo va a estar entonces respecto a otro individuo con el individuo. El individuo va a estar con el grupo. El grupo va a estar con el grupo. Y todos juntos van a estar con la naturaleza. ¿Se entiende? Acá es el individuo de espalda a sí mismo. El individuo netamente de espalda a sí mismo. ¿Ah? El individuo contra el individuo contra el grupo contra el grupo contra el grupo y todos juntos contra la naturaleza. El dinamismo de la alteridad nos empezaría a permitir que nosotros nos pudiéramos mirar a nosotros mismos, ¿no? Conocernos a nosotros mismos, empezar a saber, empezar a entrar a ese diálogo con nosotros mismos que nos lleve a la profundidad de la mismidad. A saber quién somos de verdad, no quién creemos que somos o no, o quién nos han dicho que somos. Entonces son muchas capas y capas y capas de creencias y de programas y de creencias y de programas que hay que empezar a ir sacando para vernos, ¿no? Para ver quién somos de verdad. A partir de eso, cuando van cayendo todos nuestros disfraces, nuestros programas, nuestras máscaras, recién podemos estar concibiendo la otra edad. Y a partir de ahí se van a empezar a dar todo esto, ¿no? Acá me faltó uno. El individuo contra el grupo contra el grupo contra el individuo, el grupo contra el grupo y el grupo con la naturaleza. El individuo de frente a sí mismo, el individuo con el individuo con el grupo con el individuo, el grupo con el grupo y el grupo con la naturaleza. Con el otro. Y esto es contra el otro. En este pasaje, en este cambio y en este pasaje es que estamos en este momento, ¿no? El famoso cambio de paradigma tiene que ver con esto. Entonces, esto lo vamos a llevar a otro plano. El dinamismo de la alteridad entonces implica la posibilidad esta. El dinamismo de la alteridad entonces va a implicar que esto. Que cada uno se pueda ver a sí mismo para después ver al otro, ¿no? Y poder verse. Podernos ver de verdad y que el otro no sea una proyección del inconsciente. ¿Tá? Bueno. A partir de esto, vamos un poquito a volver a la famosa lógica, de la cual partimos de este punto cero, ¿no? Ese punto cero de nada, que le vamos a llamar el 7-7, y a partir de ahí se empieza a abrir la apertura temporal, generándose que el principio masculino
se empieza a separar del principio femenino. Principio masculino, principio femenino. El principio femenino, izquierda. ¿No? El principio femenino, izquierda, ya lo vimos. Izquierda, que ya vimos que era ese ir para adentro. El principio masculino, derecha, que es ese ir para afuera. Digamos que el principio femenino, mano izquierda, hacia adentro. Principio masculino, toma esto y lo saca hacia afuera. Hacia adentro y hacia afuera. ¿Tá? Que de alguna forma esto está ligado con aquello de la ma y el pa. ¿Se acuerdan? Bueno, pero resulta que llega un punto que acá esto empieza a separarse. Resulta que la izquierda empieza a tener una izquierda, que le vamos a llamar la izquierda. Esta es la izquierda. Y la derecha va a tener una derecha.